esta es una tarea dinámica. Hacer un video complejo. Pero ya que por favor yo creo que no publicar es esto, y no esperaba que lo tuvieran, de manera que pudiéramos ir conversando más rápido y pasar más rápido a la diapositiva. Puede tener que ir un poquito más lento, pero en general lo que les voy a mostrar son lugares donde estos fármacos actúan primero. ¿Ya? Y eso lo pueden revisar porque ustedes hicieron anatomía, hicieron anatomía, ¿cierto? Por lo tanto, lo que voy a mencionar ustedes ya lo conocen. Así que hacia el final de la clase tengo una lista de los fármacos que actúan con distintas indicaciones de uso a ese nivel, entendiendo que a lo largo de este curso, y probablemente los que vienen a continuación, farmacología ahora de segundo año hasta cuarto año, lo van a ver eventualmente. Bueno, ¿qué ocurre? El sistema nervioso central es un sistema que es complejo y literalmente es una caja negra. Nosotros vemos lo que sale de esa caja negra, entendemos malamente o tenemos que tratar de definir qué cosa es el input a esa caja negra para ver qué es lo que está ocurriendo con su vida. Pero lo que hay adentro de esa caja negra, si bien sabemos que hay neuronas, hay sinapsis, hay pegadores químicos entre medio, es de una complejidad que supera lo inimaginable. Entonces tenemos básicamente dos tipos de sinapsis, las eléctricas y las químicas. Y desde el punto de vista farmacológico, las sinapsis eléctricas no son interesantes, ¿no? Porque son escasas, son muy pocas, son rápidas y son de ida y vuelta. En cambio, sí son muy interesantes farmacológicamente aquellas que están mediadas por neurotransmisores, porque tenemos muchos sitios donde podemos interactuar. Entonces, la primera gran clasificación, separación desde el punto de vista farmacológico, son aquellos circuitos que son eléctricos. Por ejemplo, un lugar que es rico en sinapsis eléctricas es la retina. Sobre todo a nivel de las capas intermedias de las células horizontales, que median las respuestas, ¿cierto? Los círculos hacen estos círculos de respuesta a estímulos o no de la luz. Pero las químicas sí son interesantes porque tenemos sitios de acción que tienen que ver con la síntesis del neurotransmisor, el almacenamiento en las vesículas, la fusión de las vesículas, la liberación del neurotransmisor, los sistemas a través de los cuales este neurotransmisor es eliminado del bolsillo sináptico, los receptores que reconocen a ese neurotransmisor y por tanto producen un efecto en la neurona postsináptica. Por lo tanto, la infinidad de sitios de acción que tenemos aquí son múltiples. Y eso genera una riqueza desde el punto de vista farmacológico para poder tratar distintas patologías que se generan en el sistema nervioso central. Ahora, asumiendo eso, que tenemos estas sinapsis que son químicas y que tenemos esta gran variedad de posibilidades sinápticas, si digamos cómo ocurren en una neurona, podemos ver que hay sinapsis que son axón-axón, bastante comunes. Otras que ocurren de axón al soma de la neurona, también son habituales. Y otras que ocurren de dendrita a dendrita. Por lo tanto, eso ya nos genera tres circuitos diferentes. Y si miramos una neurona cualquiera, no es que tengan un solo tipo de sinapsis, sino que tienen multiplicidad de sinapsis, y a veces tienen las tres. Ahora, ¿de dónde vienen esas otras sinapsis? Obviamente que de otras neuronas que son parte de las que están en la vecindad. Por lo tanto, si lo esquematizamos, esta neurona puede estar comunicándose con la neurona B y a la vez esta neurona puede comunicarse a distintos niveles con la neurona presináptica, de manera que puede generar circuitos de retroalimentación positiva o negativa, o bien actuar sobre una tercera neurona, neurona que veíamos recién a nivel celular, ¿cierto? Que produce cambios en el signo de la estimulación, de manera que podríamos tener algunos bucles de estimulación positiva y otros bucles de estimulación negativa, ¿ya? De manera que podemos controlar la comunicación entre A y B. Pero consideremos que no tenemos una simplicidad tan básica como dos neuronas, hay miles de millones de neuronas. Por lo tanto, si lo llevamos a un modelo matemático, que son los que se usan para la inteligencia artificial, ¿cierto? Tenemos nuestras entradas, aquí están las neuronas presinápticas,
van comunicándose con las otras neuronas, las neuronas B, ¿cierto?, de la primera capa, y así siguen una serie de otras capas ocultas que están estableciendo sinapsis entre ellas para llegar a la capa de salida, y nosotros vemos el output del sistema, ¿cierto? Vemos qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, las posibilidades de interacción que parecían tan sencillas acá se complejizan dependiendo del número de capas ocultas que hay entre medio para poder conectar la entrada respecto a la salida. Por lo tanto, esto es n elevado a un número factorial y las posibilidades son muchas. Entonces, bajo ese punto de vista, muchas de las patologías ocurren no en el input, ni tampoco en el output, sino que ocurren en las capas ocultas. Ahí falla de repente una neurona. ¿Cómo esa que está destacada ahí? Y esa neurona, como está interconectada tanto con las que van hacia adelante, hacia el output, pero también otras vienen hacia el input, por esta retroalimentación que existe, genera entonces un desorden en este trayecto de información y nosotros podemos ver que hay una conducta alterada. Por ejemplo, una conducta depresiva, hay un trastorno ansioso, hay una generación de espasticidad que hablábamos recién. A veces sí ocurre a este nivel, en el input. Bueno, eso es mucho más claro para poder tratarlo. Pero la mayoría de los problemas ocurren a este nivel, en capas profundas. Entonces, cuando solemos tener patogenias que tienen que ver con el déficit de las redes o de sus neurotransmisores, lo que tenemos que hacer desde el punto de vista farmacológico es recuperar o suplir la acción de esos neurotransmisores. Usamos agonistas o antagonistas dependiendo de cuál sea la situación. En este caso, como es un déficit de neurotransmisores, vamos a utilizar agonistas. Y lo contrario, si hay un exceso de estimulación, ¿cierto?, usamos entonces un bloqueador, un antagonista. Pero también puede haber procesos inflamatorios en el sistema nervioso central, son muy comunes. Hoy en día sabemos que la inflamación subyace a la génesis de muchos procesos fisiopatológicos. Por lo tanto, usamos antiinflamatorios. Puede haber procesos neurodegenerativos, no los podemos resolver, pero sí podemos utilizar fármacos que previenen el proceso neurodegenerativo cuando hay indicios de que tenemos una persona que puede desarrollar esto, o bien para paliarlo o hacer que tenga un desarrollo mucho más lento y que haga que la persona tenga un estilo de vida compatible con la vida normal, mientras se previene el proceso de neurodegeneración. Y finalmente hay fenómenos de óxido-reducción, que son los más habituales. La respiración mitocondrial produce una serie de especies reactivas del oxígeno que están controladas por las enzimas antioxidantes, pero cuando se produce un desbalance, aumenta la cantidad de especies reactivas del oxígeno, los antioxidantes endógenos no son capaces de poder restablecer ese balance de óxido-reducción. Por lo tanto, tenemos que administrar fármacos antioxidantes. Lo que se hace mal acá es que por lo general cualquier cosa se le atribuye a un estrés oxidativo y por lo tanto se le dan cantidades industriales de antioxidantes. ¿Qué ocurre? Que pasamos de un estado de oxidación a un estado de reducción que es igualmente malo, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir, y que hay muchos colegas de ustedes que ahora hacen, es que cuando observan que hay una persona que tiene algún problema, un trastorno que se basa en un estrés oxidativo, los envían a hacerse un examen para medir su nivel de estado de oxidación. Y de acuerdo a ese nivel de estado de oxidación es cómo desarrollan entonces la indicación de un determinado antioxidante. Y muchos de estos antioxidantes no necesariamente son farmacológicos, sino que son a través de alimentos. Y por lo tanto, ustedes sí pueden aconsejar. Pueden decir, miren, prefiera este tipo de dieta porque tiene una acción antioxidante. O bien son medicamentos que se venden sin receta médica y eso ya es medio cuestionable si ustedes lo pueden indicar o no. Pero sí pueden aconsejar. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, toda esa complejidad que vimos solamente en la conectividad de redes neuronales se amplifica todavía más por varios órdenes de magnitud dependiendo de cuál es el neurotransmisor que está involucrado. Y solo una muestra, la verdad es que son muchísimos. Así que si teníamos x elevado a n,
ciertas posibilidades de comunicación entre las neuronas, ahora ese x elevado a n está elevado a j. ¿Ya? O sea, el número es enorme de posibilidades. Solamente piensen en las monoaminas, que son los neurotransmisores clásicos, pero también tenemos aminoácidos, gases, purinas, neuropéptidos, ácidos grasos, factores de crecimiento, linfoquinas. Por lo tanto, las posibilidades de acción son enormes. Y las posibilidades de falla también son enormes, porque cualquier desequilibrio en esto desequilibra toda la red. Pero son potenciales sitios de acción de fármacos. Y por lo tanto, para un laboratorio farmacológico, eso es la mina de oro, porque pueden producir fármacos para muchos lugares de acción y ganan mucho dinero. Para los pacientes que tienen estos problemas, significa también un beneficio, porque ahora se desarrollan más fármacos, entendiendo esta patogenia, ¿cierto? Que van a apuntar a remediar el problema. Por lo tanto, todo el mundo gana, a pesar de que la complejidad es incomprensible. Bueno, entonces, lo que yo les mencionaba al principio, tenemos estos 9 sitios de acción farmacológicos, no me voy a detener de nuevo a mencionarlos, solo que hay que tener presente que los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central utilizan estas 9 estrategias. No es que las utilizan las 9 simultáneamente, sino que tienen una o dos, normalmente es una de estas estrategias. Los sitios de acción ya los conocen bien, solamente los vamos a presentar. Distintos tipos de receptores que son neurotrópicos o receptores metadotrópicos, ¿cierto? O que están también, son muy importantes, sobre todo en la depresión, aquellos que son proteínas transportadoras. Proteínas transportadoras que normalmente lo que hacen es tomar el neurotransmisor que fue liberado y lo llevan de vuelta hacia la neurona presional. Tenemos por un lado el sistema dopaminérgico. El sistema dopaminérgico utiliza dopamina, que se sintetiza a partir de la L-tirosina, de llegar a la dopamina, y se metaboliza a través de varias enzimas de la monoaminoxidasa, de la COM, de la catecolortometiltransferasa y la metabolitos inactivos. Y esto ocurre en las diversas neuronas, las neuronas que son dopaminérgicas, y esto ocurre en algunas neuronas, particularmente en la glia, que tienen amplia cantidad de estas enzimas. Y la vía dopaminérgica está mostrada acá, solo para que la vean, y como ven, parten desde el tronco encefálico, ¿cierto?, hacia la corteza, pasando por varios otros tipos. Por lo tanto, todas las patologías que tienen origen en esta zona, por lo general, son susceptibles al manejo con fármacos dopaminérgicos. Por ejemplo, el caso del estriado, ¿cierto?, que tiene que ver con el Parkinson. Receptores, básicamente hay dos tipos. Los de tipo D1, que son el D1 y el D5, y los tipos D2, que son 2, 3 y 4. Los D1 son canales metabotrópicos que están asociados a proteínas de tipo estimulante y que promueven la formación de AMP cíclico. Y los de tipo B2 tienen otro tipo de proteína G, que es inhibitoria de la adenilatociclasa, por lo tanto bajan los niveles de AMP cíclico. Y los vamos a encontrar en muchas sinapsis dopaminérgicas, neurona con neurona, porque estamos viendo solamente aquellas que son de acción central, no las de acción periférica, y por lo tanto van a estimular o disminuir la liberación del mediador endógeno del lado posicional. Las funciones que controlan la vía dopaminérgica, motora, voluntad, emociones, endocrinas, estado de ánimo. Por lo tanto, sus patologías se van a manifestar como trastornos motores, trastornos psiquiátricos, adicciones a fármacos o otro tipo de sustancias. Y el uso de estos fármacos entonces es ideal en la enfermedad de Parkinson, enfermedad psicótica, antidepresiva, antiemética, etc. Y como ejemplo del mecanismo de acción
fármacos para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Esta es la situación en una persona que no tiene Parkinson. En la sustancia negra tenemos neuronas dopaminérgicas que sintetizan y liberan dopamina hacia el estriado, ¿cierto? Y ella produce entonces la estimulación de una neurona GABAérgica y esta a su vez sobre una glutamatérgica que controla todo el volumen. Aquí tenemos una neurona colinérgica que también está actuando a ese nivel. En la persona que tiene Parkinson hay una pérdida parcial o total de las neuronas dopaminérgicas y por lo tanto se pierde este control inhibitorio y entonces hay una sobreestimulación tanto de glutamina como de acetilcolina y entonces produce el trastorno parkinsoniano. Por lo tanto, los signos de acción son varios. Si hay déficit de dopamina, administramos dopamina. Pero como la dopamina no puede cruzar la barrera neurocefálica, entonces se da su precursor, la L-dopa, que después se metaboliza por la catecolaminetransferasa y se transforma en dopamina detrás de la barrera neurocefálica, dentro del sistema nervioso central. Y por lo tanto, recibimos un input normal. Otra forma, bloqueamos la acción de la glutamina y lo hacemos con fármacos tipo amantalina. O bien bloqueamos la acción colinérgica a través de anticolinérgicos de diversa naturaleza. Por lo tanto, acá tenemos varias posibilidades. Y dado que la dopamina, como ustedes vieron, se metabolizaba, ¿cierto?, por la catecolortometiltransferasa o por la monoaminoxidasa, entonces otras opciones de manejo farmacológico en el Parkinson son dar fármacos que bloquean la MAO o que bloquean la COM, ¿no?, tanto a nivel periférico como a nivel central. Por lo tanto, hay una multiplicidad de sitios donde nosotros podemos actuar y las personas que están en tratamiento con Parkinson, por lo general, van transcurriendo su proceso cambiando de fármacos desde el inicial, que es la administración de L-dopa más carbidopa, hasta llegar a aquellos que son agonistas específicos del receptor, porque se van desarrollando una serie de trastornos asociados al uso de estos fármacos, ¿no?, como los fenómenos on-off. Ya, no me voy a detener en honor al tiempo. Esto muestra el uso antipsicótico de los fármacos dopaminérgicos. Solo que vean ustedes lo que estaba ejemplificando en la primera diapositiva del sistema dopaminérgico. Aquí hay distintas vías, ¿cierto? Y cada una de estas vías desencadena distintos tipos de conducta. La persona que tiene esquizofrenia tiene síntomas negativos y síntomas positivos que tenemos que tratar de evitar. Y por lo tanto, dado que están en distintas regiones y esas regiones tienen receptores diferentes, nosotros podemos afinar el uso de nuestros antipsicóticos para poder entonces validar con distintos efectos que van a ser observados. Y eso es lo que resume esta diapositiva. Como antiemético, aquí yo les muestro distintos mecanismos que se producen para gatillar el reflejo del vómito. Los receptores dopaminérgicos se encuentran acá, en la zona que controla y regula el vómito, tanto la forma refleja como también la quimioreceptora, donde se detecta el estímulo para inducir el vómito. Pero también hay una serie de otros estímulos que vienen por vías diferentes. Algunos vienen de la vía gástrica y tienen que ver con receptores de serotonina. Por lo tanto, ese tipo de estímulos, cuando alguien se intoxica con un alimento en mal estado, comió el sushi y estaba mal el pescado, todo lo que le hicieron, ¿cierto?, van a tener náuseas y vómitos. Bueno, no saben nada cómo utilizar un antidopaminérgico porque no va a funcionar. Pero sí un bloqueador de la vía serotoninérgica. Hay unos que se producen por movimiento. El mareo y las náuseas por movimiento se producen por un nervio, el nervio vestibular, que transmite información colinérgica. Por lo tanto, lo que vamos a usar ahí son anticolinérgicos y clotropina. Y así sucesivamente. La mayoría de los antieméticos que actúan a este nivel bloquean el receptor dopaminérgico, el D2, y en consecuencia producen como efecto secundario parkinsonismo. No es que produzcan Parkinson, sino que una conducta similar a la de una persona con Parkinson. Pero es reversible, es dosis dependiente y tiempo dependiente.
Después tenemos el sistema serotoninérgico, síntesis de la vía serotoninérgica, biotransformación o la destrucción de la serotonina. Ahí están las vías, dejo para que las recuerden, pero vean que estos circuitos tienden a sobreponerse. La vía serotoninérgica tiende a sobreponerse sobre la vía dopaminérgica, por lo tanto a veces tenemos doble control. Y estos recuadros amarillos muestran los distintos tipos de conductas que están asociados a esos núcleos, del cual la serotonina es el neurotransmisor principal. Hay 7 tipos de receptores a serotonina, todos son metabotrópicos, excepto el 3, que es un canal iónico, y hay fármacos para cada uno de estos subtipos de receptores, porque como están involucrados en zonas distintas y con tonos diferentes, se han ido diseñando entonces para poder bloquearlos específicamente y tener acciones con menos reacciones adversas. Eso muestra precisamente lo que les mencionaba, distintas variedades de subreceptores en distintos niveles neuroanatómicos, y eso permite una farmacología más dirigida con menos reacciones adversas. ¿Preguntas, doctora? Señorita. Profe, cuando estábamos hablando de la vía dopaminérgica, dijo que el D1 era metabotrópico estimulante y el otro que era inhibitorio. ¿Cuál era eso? Me quedó la duda de ahí. Se clasifican en D1, y D2, o sea, tipo D1 y tipo D2. Los que son de tipo D2, que es la parte de W, también actúan, no son metabotrópicos, también actúan sobre una proteína G, pero la subunidad alfa, en lugar de ser estimulante de la adeninatociclasa, inhibe a la adeninatociclasa. Entonces, los del tipo 1 lo que hacen es estimular la formación de ADP cíclico intracelular, y los de tipo D2 inhiben la formación de ADP cíclico, bajan los niveles de ADP cíclico. Ya, ¿qué teníamos acá? Bueno, distintos tipos de fármacos que actúan a nivel de serotonina, antidepresivos como la fluoxetina, algunos que se usan para tratar la migraña, suboxetán, prisotufeno, muchos efectos que se usan como antidepresivos y ansiolíticos, el ondansetron, como agente antiemético a nivel gástrico, o antipsicóticos como la clozapina, que uno de sus tantos mecanismos de acción que tiene es actuar sobre el receptor 5-HT2 de serotonina. Eso muestra el mecanismo de acción de los antiserotoninérgicos se usan para la depresión, y básicamente todos estos tipos de antidepresivos lo que hacen es bloquear la recaptación del neurotransmisor. En este caso está especificado para la recaptación de serotonina. Se libera serotonina y esta rápidamente es recaptada para terminar la señalización. Acá está el receptor a serotonina que va a entender la comunicación, pero en las personas que tienen depresión hay una pobre liberación de serotonina. Por lo tanto, los estímulos tienen que ser de dos tipos. Uno, administrar serotonina o un análogo de serotonina, ¿cierto?, para que estimule este receptor, porque se libera muy poca, lo cual no necesariamente es bueno, y por lo tanto, porque serotonina hay en todas partes, y nos interesa que actúe a este nivel. Tiene muchas reacciones y por eso no se usa, pero sí podemos bloquear este receptor. Y este receptor lo que hace es reconocer a la serotonina que se liberó al músculo sináptico, y el fármaco lo bloquea. Como está bloqueado, aumenta la biodisponibilidad endógena, hay mayor cantidad de serotonina, restablece la respuesta depresiva que tiene la persona. ¿Ya? Bajo el supuesto que la depresión se produce porque hay una baja en estas categorías, ¿ya? Lo cual es parcialmente cierto. Por lo tanto, todos los antidepresivos funcionan por este sistema, bloqueo de la recaptación del neurotransmisor en particular. También como antiemético, porque la serotonina, ¿cierto?, en el caso a nivel gástrico es lo mismo, ¿cierto? El nervio vago está liberando esto de que viene desde estos nervios, vienen desde el sistema nervioso intestinal hacia el sistema regulador del vómito, y ahí entonces se produce el bloqueo.
neurotransmisores. Acá se forma la glutamina, acá se forma el GABA, todo a partir del glutamato. Tanto el glutamato como la glutamina son excitatorios, el GABA es inhibitorio. Y estos sistemas son un poco más complejos porque tienen interacciones entre varias neuronas, entre la neurona glutamatérgica y la GABAérgica intermedian los astrocitos, que son los que suministran la glutamina para la formación de ambos neurotransmisores, y estos a su vez son metabolizados y devueltos hacia el astrocito para que sirvan como retroalimentación para reciclar, ¿cierto?, la glutamina para volver a formar la glutamina excitatoria o la formación del GABA, ¿cierto?, la receptor proviene de la GABAérgica, ¿cierto?, los dos partes a partir de glutamina. ¿Ya? Entonces hay una regulación más fina, pero eso significa también que desde el punto de vista farmacológico tenemos más sitios de acción para poder actuar. Superposición de ambas vías, están todas presentes. Receptores de glutamato, hay dos que son ionotrópicos, los NMDA y los AMPA o cainato, y los otros que son metabotrópicos, receptores que están asociados a distintos tipos de efectores intracelulares. Lo mismo ocurre con el receptor GABAérgico, que lo vimos en el caso de algunos de los antiespásticos. El receptor GABAérgico es un receptor que acepta muchos lugares de acción para distintos tipos de fármacos, por lo tanto, distintos tipos de uso. Y acá hay algunos ejemplos de fármacos que actúan en la vía glutamatérgica y otros que actúan en la vía GABAérgica, para que ustedes los puedan ver, que van desde los anestésicos generales a algunos anticonvulsivantes, para el tratamiento del Alzheimer, y acá las benzodiazepinas, que tienen multiplicidad de usos, barbitúricos, antiepilépticos, el baclofeno y lo mismo. Sistema noradrenérgico, lo mismo, las vías noradrenérgicas siguen superponiéndose a las demás, y ahí aparece otro mecanismo de acción para explicar la acción noradrenérgica en generalmente el tratamiento de la depresión. También hay antidepresivos que actúan ya sea bloqueando el sistema de recaptación de noradrenalina o bien potenciando la acción del receptor, del autorreceptor alfa-2 que inhibe la liberación de neurotransmisores. Más de lo mismo. Y mediadores lipídicos, hay muchos. Y esto que parece acá una sopa de letras, en verdad es una sopa mucho más compleja que esta. Acá tenemos, por ejemplo, el uso de todos los antiinflamatorios no esteroidales: analgésico, antipirético, antiinflamatorio, antiagregante planetario. Funcionan porque bloquean la acción de oxidación del ácido araquidónico y por lo tanto no se forman prostaglandinas. Pero también el ácido araquidónico es vía de la lipoxigenasa, tanto de la 5 como de la 15, da origen a los leucotrienos. Los leucotrienos tienen algunas implicancias fisiológicas, entre esas producen broncoconstricción. Y también hay una serie de otras vías a partir de los ácidos omega 3 que producen distintas acciones. Entonces también hay fármacos acá, como los antiinflamatorios no esteroidales, los corticoides, el Sileuton, que son fármacos que se utilizan en el tratamiento del asma cuando los fármacos principales han fracasado, de manera que pueden actuar en estos sistemas de lípidos de señalización. La diferencia principal que tienen los lípidos de señalización es que se liberan a demanda. A diferencia de un neurotransmisor que se almacena en vesícula, los lípidos de señalización se producen y se liberan inmediatamente, no se almacenan. Acá yo les muestro solamente como un ejemplo que el ácido araquidónico es sustrato de varias vías, y por lo tanto cuando nosotros bloqueamos el ácido araquidónico estamos desviando metabólicamente la producción de ácido araquidónico hacia otras vías. Por ejemplo, si usamos un antiinflamatorio no esteroidal, aspirina, bloqueamos la vía de la ciclooxigenasa. Por lo tanto, todo el ácido araquidónico que se produjo en respuesta a una NOXA, todo ese exceso que no se puede metabolizar por la COX,
se metaboliza por vía de la P450 y forma estos lípidos de señalización, o a través de la lipoxigenasa, cualquiera de las tres variedades que hay, y forman leucotrienos, lipoxinas que tienen distintas acciones. Por lo tanto, muchas de las acciones como reacciones adversas de los antiinflamatorios no esteroidales no solamente es la supresión de la formación de prostanoides fisiológicos, sino que también la formación de estos otros lípidos de señalización. Este es un esquema que muestra la acción EC, son los endocannabinoides. Los endocannabinoides es todo un sistema que son básicamente lípidos de señalización que tienen sus propios circuitos, entre esos analgesia, antiinflamación, antiproliferativo. Y esto solamente para mostrarles la complejidad que hay, que no se logra entender todavía completamente, solo a partir del ácido reactivo y a través de la vía de la ciclooxigenasa, para entender que la oxidación del ácido araquidónico por la COX-2 no solamente produce prostanoides, que son los que van a ver cuando lo revisemos, es que ya no lo revisamos, ya no me acuerdo, antiinflamatorios no esteroidales, sino que también son vías que producen una serie de otros lípidos de señalización. Por lo tanto, las posibilidades de acción son múltiples, pero son para el futuro, porque recién estamos entendiendo todas estas vías, y por lo tanto todavía hay desarrollo experimental, pero hay muy poca cantidad de fármacos que tengan utilidad clínica, pero potencialmente van desde producir analgesia hasta el tratamiento del cáncer, posibilidades de tratamiento de inmunodepresión, etc. Otro ejemplo de un mediador lipídico. En el caso del tratamiento de la esclerosis múltiple se usa el fingolimod, que es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre el receptor de la fingoglobulina, y de esa manera entonces hace que la enfermedad tenga un proceso de desarrollo mucho más lento. Entonces, para finalizar, de este lado izquierdo tenemos todos aquellos fármacos que actúan como estimulantes del sistema nervioso central. ¿Cuándo vamos a usar estimulantes del sistema nervioso central? Cuando el sistema endógeno está en déficit o está deprimido, ¿cierto? Entonces tenemos fármacos que se utilizan para aumentar el apetito, fármacos que se utilizan como antidepresivos, como nootrópicos, o bien para una serie de otros mecanismos que son mucho más complejos, por ejemplo la cafeína para aumentar la sensación de bienestar de la persona, etc. Y todos estos efectos parten desde como reacciones adversas, ¿cierto? Y tenemos el efecto terapéutico, y parten como insomnio e hiperactividad, como la principal reacción adversa, a las dosis más bajas. Pero en la medida que vamos aumentando la dosificación, empiezan a aparecer mioclonías. Estas mioclonías pueden llegar a ser importantes, eventualmente convulsiones, y si la dosis ya es relativamente alta, puede llevar incluso a la muerte. Y lo mismo ocurre con los fármacos que son depresores. El alcohol, anestésicos generales, anticonvulsivantes, ansiolíticos, neurolépticos, analgésicos, todos ellos deprimen el sistema nervioso central y también tienen efectos adversos que son dosis dependientes, que van desde la sedación y la ataxia, pasando por la somnolencia, la sedación, el coma. De hecho, las benzodiazepinas son los fármacos ideales para producir el coma farmacológico, porque tienen un antagonista competitivo que revierte el coma farmacológico en segundos, ¿ya? Entonces es muy seguro, y las benzodiazepinas tienen márgenes terapéuticos muy altos. Por lo tanto, es seguro utilizar la benzodiazepina para el coma farmacológico, a diferencia de un barbitúrico que antes se usaba también para inducir coma farmacológico, pero tienen margen terapéutico muy estrecho y no tienen un antagonista competitivo, por lo tanto no se podía revertir el efecto voluntario. Y eventualmente también pueden producir la muerte en sobredosificación, generalmente es por paro respiratorio, y este es por paro cardiovascular. Perdón por la velocidad, pero la tarea que me comentaron era explicar. Cualquier duda que tengan